El eco de la oscuridad. Leo siempre había sido un joven escéptico, alguien que no creía en leyendas ni historias paranormales. Vivía en una tranquila ciudad rodeada de montañas, donde las noches se llenaban de una calma inquietante. Sin embargo, algo oscuro acechaba en las sombras de esa ciudad, algo que Leo pronto descubriría. Una noche, mientras paseaba por el bosque cercano a su casa, encontró un antiguo camino que nunca había visto antes. La niebla descendía rápidamente y cubría el suelo, dándole al lugar un aire sobrenatural. Intrigado, decidió seguir el sendero, convencido de que no había nada de qué temer. Después de todo, las historias sobre el bosque que contaban los ancianos eran solo eso, historias. Pero a medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si la niebla misma tuviera peso. Los árboles parecían susurrar entre sí, y el viento soplaba de una manera extraña, como si algo lo estuviera guiando. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un leve murmullo, como si alguien lo llamara desde lo profundo del bosque. Sin pensarlo, Leo comenzó a caminar hacia ese sonido, sintiendo que algo dentro de él lo impulsaba a seguir. El murmullo lo condujo hasta una vieja casa, aparentemente abandonada. Era una mansión de piedra, cubierta de musgo y enredaderas. Las ventanas estaban rotas, y la puerta de madera crujió al abrirse, como si hubiera estado cerrada por siglos. La curiosidad pudo más que el miedo, y Leo entró. El interior de la casa era oscuro y frío, con el aire cargado de humedad. Las paredes, cubiertas de polvo y telarañas, parecían susurrar a su paso. El suelo crujía bajo sus pies, pero Leo seguía adelante, atraído por una extraña fuerza. En el centro de la habitación principal había una gran chimenea apagada, pero algo brillaba débilmente a su lado, un antiguo espejo, con un marco de plata oscurecida por el tiempo. Cuando Leo se acercó al espejo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el reflejo, vio una figura que no estaba en la habitación, un hombre de rostro pálido y ojos vacíos, que lo observaba fijamente. Leo retrocedió, pero el hombre en el espejo no lo hizo. En cambio, la figura levantó una mano, señalando la oscuridad en la esquina de la habitación. Al mirar allí, Leo vio una sombra moverse, deslizándose rápidamente por las paredes. De repente, el aire se volvió aún más denso, y una risa macabra llenó el aire. Leo intentó dar un paso atrás, pero algo lo mantenía en su lugar. El hombre en el espejo comenzó a hablar, su voz era baja, gutural y llenaba la habitación. Has despertado a lo que no debías. Ahora, eres parte de este lugar. Leo intentó correr, pero sus piernas no respondían. El suelo comenzó a temblar, y las paredes parecían cerrar a su alrededor. En un intento desesperado, alcanzó a arrancar la cortina que cubría el espejo y la arrojó al suelo. La figura desapareció, pero la risa continuó, ahora más fuerte que nunca. De repente, la casa se quedó en silencio. Leo, con el corazón acelerado, miró a su alrededor. Todo estaba normal, como si nada hubiera sucedido. Pero cuando miró hacia el espejo nuevamente, vio que su reflejo estaba sonriendo, aunque él no lo hacía. Al salir de la casa, Leo sintió que algo lo observaba desde las sombras del bosque. Algo que no podía ver, pero que sabía que lo estaba acechando. A medida que caminaba de regreso a su hogar, el miedo lo invadió. Sabía que había liberado algo que no debía ser liberado. A lo largo de las semanas siguientes, Leo comenzó a experimentar extraños sucesos. Veía figuras oscuras en el reflejo de los cristales, escuchaba susurros en la oscuridad y sentía una presencia detrás de él, aunque estaba solo. Cada vez que miraba un espejo, el rostro pálido del hombre lo observaba fijamente. El miedo se apoderó de Leo. Ya no podía escapar de la mansión, ni de la figura en el espejo. Lo que había despertado esa noche no lo dejaría en paz. Estaba atrapado en un ciclo interminable, condenado a ser parte de la oscuridad que había liberado. Y así, Leo desapareció. Nadie volvió a verlo, pero aquellos que pasaban por el bosque comenzaban a contar historias sobre un joven que se perdió en la niebla, cuyo reflejo aún acecha en los espejos, esperando a que alguien más lo libere. La historia de Leo se convirtió rápidamente en una leyenda local, una advertencia para aquellos que se adentraban en el bosque o que se acercaban demasiado a la vieja mansión.
pero la oscuridad que había liberado no se limitaba solo a él, comenzó a extenderse por toda la región, trayendo consigo una serie de sucesos inexplicables y aterradores. Al principio, los aldeanos ignoraban los rumores. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir desapariciones extrañas. Personas que caminaban solas por el bosque nunca regresaban, y las casas se llenaban de ruidos inexplicables durante la noche. Los niños se asustaban al ver figuras oscuras reflejadas en los charcos y en las ventanas, y algunos comenzaron a hablar de una presencia malévola que se arrastraba a través de los árboles y las calles. La gente de la ciudad, desesperada, recurrió a los pocos expertos en lo paranormal que quedaban en la región. Un viejo chamán, conocido por su conocimiento en rituales ancestrales, fue el primero en identificar lo que estaba sucediendo. Según él, Leo había liberado un espíritu antiguo, un ser condenado a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos, y ahora este espíritu estaba tratando de apoderarse de las almas de los habitantes del pueblo, uno por uno. El espejo, dijo el chamán, es la puerta entre los mundos. Leo vio más de lo que debía ver, y lo que vio ahora lo sigue. Ese espíritu está tratando de atravesar el umbral y traer consigo a aquellos que se crucen en su camino. Los aldeanos, aterrados, comenzaron a sellar sus casas. Colocaron amuletos en sus puertas y ventanas, pero sabían que no sería suficiente. El espíritu no podía ser detenido tan fácilmente, y el bosque donde Leo había desaparecido seguía siendo un lugar prohibido para todos. Pasaron los meses, y la oscuridad se intensificó. Los espejos en las casas comenzaron a volverse más inquietantes. Las figuras reflejadas no se limitaban a los rostros de quienes se miraban en ellos, aparecían sombras distorsionadas, espectros que se deslizaban por el cristal, observando, esperando. Un día, una joven llamada Clara, una amiga cercana de Leo antes de su desaparición, decidió que debía hacer algo. Aunque todos le advertían que el precio de enfrentarse a esa oscuridad era demasiado alto, Clara estaba decidida. El sufrimiento del pueblo, las desapariciones y los horrores que habían tomado posesión de la ciudad le dolían en lo más profundo. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, Clara se adentró en el bosque. Sabía que la mansión era el origen de todo, pero también entendía que el espíritu que había poseído la casa era extremadamente peligroso. Solo una cosa podría detenerlo, enfrentarlo de la misma manera en que Leo lo había hecho, en el corazón de la oscuridad. Al llegar a la mansión, Clara encontró todo tal y como lo había dejado Leo, la puerta rota, el interior en ruinas, y la gran chimenea apagada. No obstante, lo que más le llamó la atención fue el espejo. Ahora, sin la cortina que Leo había arrojado, el reflejo en él parecía más vívido, más intenso. En el cristal, Clara vio la misma figura pálida, la misma presencia aterradora, pero esta vez, no estaba sola. El espíritu que había poseído a Leo se estaba proyectando en el espejo. Sus ojos vacíos miraban fijamente a Clara, y su boca se curvaba en una sonrisa macabra. Sin embargo, Clara no retrocedió. Tenía un antiguo amuleto, uno que el chamán le había dado, y lo sostuvo con fuerza en sus manos, recitando un antiguo hechizo de protección. La figura en el espejo comenzó a distorsionarse, su rostro retorciéndose como si intentara liberarse de alguna barrera invisible. Los susurros llenaron la habitación, resonando como una multitud de voces, algunas humanas, otras no. Clara, con el amuleto en alto, avanzó hacia el espejo, sintiendo la frialdad del aire cortar su piel. De repente, el reflejo de la figura se rompió en 1000 pedazos, y una onda de energía oscura explotó en el aire. La mansión tembló, como si estuviera a punto de colapsar. Clara cayó al suelo, y por un momento, todo quedó en silencio. Sin embargo, cuando miró hacia el espejo, ya no vio a la figura. El cristal estaba limpio, y la casa parecía más tranquila, como si una gran presión se hubiera levantado. Pero cuando Clara salió de la mansión y miró una última vez hacia el bosque, vio algo que le heló la sangre. En el horizonte, la niebla comenzaba a levantarse nuevamente, y en su interior, los contornos de figuras oscuras se formaban, moviéndose con lentitud hacia el pueblo. El espíritu no había sido derrotado. Solo se había desvanecido por un tiempo, y su regreso sería inevitable. El ciclo continuaba.
La oscuridad nunca dejaría en paz a aquellos que se atrevían a enfrentarse a ella. El regreso de la oscuridad no se hizo esperar. Durante las semanas siguientes, Clara vivió atormentada, presa de la incertidumbre. A pesar de su intento por cerrar el portal que el espejo había abierto, sabía que no había logrado destruir la entidad. Algo dentro de ella, una sensación inexplicable, la mantenía en alerta constante. Sentía que el espíritu que había poseído la mansión aún la acechaba, esperando el momento adecuado para reclamarla. Una noche, después de escuchar ruidos extraños provenientes de su casa, Clara despertó con un sudor frío cubriendo su frente. Se levantó de la cama y fue al espejo en su sala, donde había visto por última vez la sombra del espíritu. Cuando sus ojos se encontraron con su reflejo, algo no estaba bien. La imagen de Clara comenzó a desdibujarse lentamente, y la figura en el cristal empezó a tomar forma nuevamente. Esta vez, no era un espectro solitario. La figura de Leo apareció junto a la figura espectral, con su rostro demacrado y los ojos vacíos, como si estuviera atrapado en un tormento eterno. El terror se apoderó de Clara. La figura de Leo, que parecía tan humana en su sufrimiento, le extendió una mano hacia ella, sus labios moviéndose en una mueca de desesperación. «Ayúdame», murmuró en un susurro ahogado que resonó en sus oídos. «No puedo escapar. No puedo». Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la figura de Leo desapareció, y la risa del espíritu oscuro llenó la habitación, opacando la última llamada de su amigo. En ese momento, Clara comprendió la magnitud de lo que había hecho. Al enfrentarse al espíritu en la mansión, había abierto una grieta aún más profunda en el tejido entre los mundos, y la entidad había comenzado a arrastrar las almas de los que habían quedado atrapados en su hechizo. Leo, ahora una sombra más en el reino de las almas perdidas, estaba atrapado en la misma condena, un eco de su sufrimiento que se expandía a través del tiempo. Desesperada por encontrar una solución, Clara se dirigió nuevamente al chamán, quien la recibió con una expresión grave. Sin necesidad de palabras, Clara le mostró el amuleto que aún llevaba consigo, y el chamán suspiró profundamente. Lo sabía. Lo que liberamos esa noche no es solo un espíritu. Es una entidad ancestral, un ser capaz de tomar lo que más amamos y hacer que sus almas sigan sufriendo, hasta que todos los que cruzan su camino sean devorados por la oscuridad. Y, lo peor de todo, es que ya no se trata solo de Leo. El espíritu se ha alimentado de su angustia. Ahora, está buscando más almas que arrastrar, y si no hacemos algo pronto, el pueblo entero caerá bajo su influencia. El chamán le explicó que para cerrar el portal de una vez por todas, Clara tendría que enfrentar a la entidad en su propio terreno, el limbo entre los vivos y los muertos. Sería un viaje peligroso, y aunque tenía el poder del amuleto, también podría costarle la vida. Sin embargo, no podía permanecer de brazos cruzados mientras el pueblo caía, y sabía que lo que sucedía no era solo su batalla. El chamán le entregó un segundo amuleto, uno que serviría para proteger su alma durante el ritual. Era su única esperanza de no ser consumida por la oscuridad. «Ve a la mansión una vez más», le dijo el chamán con voz grave. «Allí encontrarás la clave para sellar el portal. Pero recuerda, la entidad ya sabe que vas a intentar detenerla. No te dejes engañar por lo que veas». Clara, sin dudar, partió al día siguiente al bosque, el sol ocultándose lentamente detrás de las montañas. A medida que se acercaba a la mansión, el aire se volvía más pesado, y la niebla, como una serpiente, se enroscaba a su alrededor. La casa, que alguna vez había sido un lugar de misterio, ahora parecía aún más sombría, como si hubiera absorbido la oscuridad de todas las almas que había reclamado. Al entrar, el aire estaba helado. El espejo, el mismo que había reflejado el sufrimiento de Leo, estaba allí, en el centro de la sala. Clara se acercó lentamente, sintiendo como si algo la vigilara desde las sombras. Al mirarse en el espejo, el reflejo se distorsionó una vez más, y la entidad apareció. Esta vez, no era solo una figura espectral, sino una amalgama de todas las almas que había devorado, incluyendo la de Leo. «Vas a unirte a nosotros», rugió la entidad, su voz resonando en los huesos de Clara. «No puedes detener lo que ya ha comenzado».
Todos aquellos que se enfrenten a mí serán parte de mi ejército de sombras. Tus esfuerzos son en vano. Pero Clara, temblando de miedo, levantó los amuletos y comenzó a recitar las palabras que el chamán le había enseñado. Mientras lo hacía, el aire alrededor de ella comenzó a vibrar, y la luz del sol, que estaba al borde de desaparecer, se filtró a través de las grietas de las ventanas, llenando la sala con una luz cegadora. La entidad se retorció, su forma desmoronándose, pero antes de que pudiera ser destruida por completo, lanzó un último grito ensordecedor. Esto no ha terminado. Nunca lo hará. Con una explosión de energía, el espejo se rompió, y la mansión se desmoronó, como si todo lo que había sido parte de la oscuridad se desintegrara en el aire. Clara, exhausta, apenas pudo mantenerse en pie mientras la niebla se disipaba lentamente, dejando atrás un aire más ligero y limpio. Pero mientras caminaba de regreso al pueblo, una sensación de inquietud persistía. Aunque el portal había sido cerrado, Clara sabía que la oscuridad nunca se rendiría por completo. El espíritu, aunque debilitado, no había desaparecido por completo. Y siempre, en el fondo de su mente, escuchaba el eco de la risa macabra, como un recordatorio de que la lucha contra la oscuridad era interminable. Clara regresó al pueblo, pero algo dentro de ella había cambiado. Aunque había logrado cerrar el portal y derrotar a la entidad, el sentimiento de que la oscuridad nunca desaparecería del todo la perseguía constantemente. Sus noches se llenaban de sueños inquietantes en los que veía el espejo, con las figuras de Leo y otras almas atrapadas en su reflejo, mirándola en silencio, esperando. La gente del pueblo, al principio aliviada por su regreso, comenzó a notar que Clara ya no era la misma. Sus ojos, antes brillantes de determinación, ahora parecían opacados por una sombra invisible. Ella intentó regresar a su vida normal, pero sentía una presencia extraña acechando en cada rincón, una sensación de que algo, o alguien, la estaba observando. En sus momentos más tranquilos, podía escuchar susurros en la brisa, como si el espíritu aún estuviera cerca. Una noche, mientras caminaba sola por las calles desiertas, Clara vio algo en una de las ventanas de la vieja mansión. Una sombra se movía lentamente, como una figura humana, observándola. El miedo volvió a invadirla, pero esta vez no era solo el miedo a la oscuridad, era algo mucho más profundo, algo que le decía que la entidad aún no había sido completamente erradicada. Decidida a enfrentarse a lo que quedaba de esa fuerza maligna, Clara se dirigió de nuevo hacia la mansión. El pueblo estaba en silencio, y la niebla, aunque más ligera que antes, todavía se deslizaba por las colinas como un recordatorio de lo que había ocurrido. Al llegar a la mansión, notó que algo no estaba bien. La puerta, que había sido destruida en el ritual, estaba cerrada, intacta. Como si nada hubiera sucedido. Con cautela, Clara empujó la puerta, que cedió ante su presión, y entró. El interior de la casa estaba sombrío y silencioso, pero había una sensación palpable en el aire. Algo la observaba. En el centro de la sala, el espejo estaba allí, intacto. Pero ya no era el mismo. Su superficie no era transparente como antes, estaba cubierta por una niebla espesa que formaba patrones retorcidos, como si el espejo mismo estuviera absorbiendo algo del mundo exterior. Clara se acercó, y, al igual que antes, una figura apareció en el reflejo. Esta vez, no era la entidad, sino Leo. Su rostro estaba desfigurado, los ojos vacíos y llenos de angustia. Pero no solo era él. La imagen mostraba a otras personas, algunas conocidas, otras no, todas atrapadas en el reflejo, mirando hacia Clara con desesperación. Las sombras comenzaban a moverse en el cristal, deslizándose hacia ella. El eco de la risa de la entidad llenó la habitación, y Clara entendió que, aunque la había derrotado parcialmente, nunca había logrado destruirla completamente. La entidad, al parecer, no se alimentaba únicamente de almas vivas, sino también de los recuerdos y las emociones. Mientras Clara se acercaba al espejo, su mente se inundó de visiones de los momentos más oscuros de su vida, de sus miedos más profundos, todos reflejados en los ojos de aquellos que habían sido atrapados. La entidad había dejado una semilla dentro de ella, algo que seguía creciendo, alimentándose de sus temores y recuerdos. Ahora,
el espejo era la conexión que mantenía la oscuridad viva. Clara, sin embargo, ya no tenía miedo. Recordó las palabras del chamán: la oscuridad no puede ser erradicada por completo, pero puede ser contenida. Lo que liberamos puede quedar en el pasado, pero siempre debe mantenerse bajo control. Con un suspiro de determinación, Clara tomó uno de los amuletos y lo colocó frente al espejo. Recitó las palabras del ritual, pero esta vez no era solo para sellar el portal. Era para liberar las almas atrapadas dentro del espejo, incluidas la de Leo y las demás, y destruir la entidad de una vez por todas. La sala se llenó de un resplandor cegador mientras la entidad gritaba de furia, retorciéndose en el espejo, intentando escapar. Pero esta vez, Clara no retrocedió. Las sombras intentaron arrastrarla hacia el cristal, pero ella permaneció firme, enfocada en las palabras del hechizo, hasta que, con un último estallido de luz, el espejo explotó en 1000 pedazos. La mansión tembló una última vez, y luego todo quedó en silencio. Clara cayó al suelo, exhausta, pero sabía que había terminado. La entidad había sido sellada, las almas liberadas, y el portal cerrado. El aire en la mansión se aclaró, y la oscuridad se disipó por completo. Aunque había derrotado a la entidad, Clara entendió que la batalla contra la oscuridad era un ciclo interminable. El mal nunca desaparecía por completo, siempre acechaba en las sombras, esperando. Sin embargo, ella había aprendido a vivir con la sombra que había quedado dentro de ella, sabiendo que la verdadera fuerza no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y mantenerlo bajo control. Y así, aunque Clara nunca volvió a ser la misma, se convirtió en la guardiana de esa oscuridad. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede brillar a través de las grietas. Los años pasaron, y el pueblo de Clara, aunque marcado por la historia que ella había enfrentado, volvió a la normalidad. Sin embargo, una parte de la comunidad nunca olvidó lo sucedido, y se convirtió en un lugar donde las generaciones crecían con el conocimiento de que algo oscuro había acechado sus tierras, y que, de alguna manera, ese mal podría regresar. Las leyendas de Leo y la mansión se contaban en susurros entre las fogatas, advertencias para los más jóvenes de no acercarse a esos lugares olvidados. Clara, por su parte, vivió en el pueblo, aunque alejada de todos. Decidió no casarse, no tener hijos, pues sentía que su vida ya estaba marcada por una oscuridad que nunca se desvanecería por completo. Su hogar, aislado en las afueras, era sencillo, pero en su interior había una atmósfera tensa, como si las paredes también guardaran los ecos de la batalla que había librado. A veces, al mirar en los espejos, sentía esa sensación de inquietud, una presión invisible, pero nunca dejó que la tomara. Sabía que la oscuridad seguía presente, pero también sabía que tenía la fuerza para contenerla. Una noche, mientras Clara estaba en su casa, una tormenta se desató con furia. El viento aullaba fuera de su ventana, y el trueno resonaba en todo el pueblo, como si la naturaleza misma quisiera recordarles lo que había ocurrido. En medio de esa tormenta, Clara escuchó un golpeteo en la puerta. No era inusual, ya que el viento a veces hacía ruido al golpear las ventanas, pero este sonido era diferente, más persistente, como si alguien realmente estuviera llamando. Con cautela, se levantó y fue hacia la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie, solo la oscuridad que se extendía por el sendero mojado. Pero algo llamó su atención. En el umbral, había una pequeña caja de madera. Clara, con el corazón acelerado, recogió la caja, sintiendo una extraña presión en el aire. Al abrirla, encontró un espejo pequeño, igual al que había destruido años atrás. El miedo recorrió su columna vertebral. No había duda. El espejo era una réplica exacta del que había enfrentado, y la sensación que emanaba de él era la misma, la oscuridad, esperando. Al tocar el espejo, una visión la invadió. Fue como si el tiempo y el espacio se desintegraran alrededor de ella. Vio a Leo, a las almas atrapadas, y a la entidad, que se estaba levantando una vez más desde las sombras, como una fuerza imparable, buscando una nueva víctima. No podía ser posible, el portal había sido cerrado, la entidad derrotada. Pero ahí estaba, como si el mal nunca hubiera sido erradicado,
solo adormecido por un tiempo. Clara cerró los ojos con fuerza, y al abrirlos, el espejo se desvaneció de sus manos. El miedo le golpeó el pecho, pero ahora, más que nunca, comprendió lo que debía hacer. La batalla no había terminado, ni lo haría jamás. La entidad no podía ser destruida, solo contenida. Con un profundo suspiro, Clara recogió sus pertenencias, preparándose para salir una vez más. El pueblo, aunque tranquilo por fuera, escondía aún su oscuridad bajo la superficie. Ella era la última guardiana, y la lucha debía continuar. No sabía cuánto tiempo podría soportarlo, o si algún día lograría erradicar la amenaza de una vez por todas. Pero, por el momento, sabía lo que debía hacer. Era su deber, su destino. Y mientras la tormenta rugía afuera, Clara salió al camino, con el espejo en las manos y el corazón lleno de determinación. El ciclo, pensó, nunca terminaría. Pero mientras hubiera vida, siempre habría una posibilidad de luchar. Y mientras estuviera en pie, Clara sería la última línea de defensa entre el mundo y las sombras. Clara avanzó por el sendero empapado, el viento soplando con fuerza y la lluvia azotando su rostro. Sabía que no podía enfrentarse a la oscuridad como lo había hecho antes, ni sola. Esta vez, debía encontrar una manera de destruir la entidad de una vez por todas, no solo contenerla. El espejo, que había sido el portal hacia ese mundo maldito, ahora parecía ser la clave para todo. Si lograba deshacerse de él, tal vez podría romper el ciclo. A lo lejos, vio las luces del pueblo desvanecerse, y con cada paso que daba hacia el bosque, el aire se volvía más denso, más pesado. La mansión, esa vieja y sombría mansión que había presenciado tanto sufrimiento, se levantaba ante ella, tan imponente y silenciosa como siempre. Pero esta vez, no sentía miedo. La incertidumbre era lo que la perseguía. ¿Qué habría quedado de la entidad después de todo este tiempo? ¿Sería capaz de resistir la batalla que tenía por delante? Con determinación, Clara cruzó el umbral de la mansión. El interior estaba en ruinas, como lo había dejado después de su último enfrentamiento, pero el espejo, el mismo espejo que había destruido, estaba allí, intacto, en el mismo lugar. Una energía oscura emanaba de él, un susurro constante que llenaba el aire. Clara levantó la caja de madera con el pequeño espejo en su mano y la acercó al gran espejo, como si un imán invisible la guiara. Al instante, la habitación se estremeció. Los ojos de Clara brillaron con intensidad, reflejando su determinación. Era como si el espejo estuviera esperando ese momento, como si la entidad supiera que había llegado el día de enfrentarse de nuevo a ella. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una sombra oscura emergió del gran espejo, deslizándose lentamente hacia Clara. En sus ojos, podía ver el sufrimiento de todas las almas que había devorado, y en su voz, un grito eterno de desesperación. «Creíste que me habías detenido», murmuró la entidad, su voz un eco sombrío. «Soy eterno. Mi hambre no puede ser saciada. Y tú, Clara, nunca serás libre de mí». Clara no vaciló. Con un grito de furia, levantó el pequeño espejo hacia el grande, y en ese momento, la sala se llenó de un resplandor cegador. La entidad chilló mientras su forma comenzaba a distorsionarse, luchando contra la luz que la invadía. «Este ciclo, terminará ahora», dijo Clara con voz firme. La sombra de la entidad empezó a desvanecerse, pero no desapareció por completo. Clara, agotada, sintió que la lucha no podía concluir de esa manera. Algo no estaba bien. El espejo, ahora resplandeciendo con una luz inusual, empezó a agrietarse. En el reflejo, Clara vio algo que la heló por completo, una versión de sí misma, de su propia oscuridad, caminando hacia ella desde el otro lado del cristal. Era ella, pero no lo era. Su reflejo mostraba a una Clara consumida por el odio, el miedo y la desesperación. Esa sombra había estado dentro de ella todo el tiempo, alimentada por sus propios temores, por la carga de la oscuridad que había enfrentado. La entidad no solo se alimentaba de almas ajenas, sino de las propias inseguridades, los remordimientos y los miedos de quienes la enfrentaban. Clara había sido la más vulnerable al ser la guardiana de esa oscuridad. En ese momento,
comprendió que su mayor batalla no era contra el espíritu, sino contra lo que llevaba dentro, su propia sombra. No, gritó Clara, forcejeando contra el reflejo que avanzaba hacia ella. No soy tú. Pero el reflejo no se detuvo. La entidad, al verse derrotada por la luz, había encontrado la última grieta en la cual se refugiaría, los propios miedos de Clara, el vacío emocional que había estado arrastrando durante todos esos años. Clara tuvo que tomar una decisión. La luz que había usado para enfrentar a la entidad podía destruirla, pero solo si podía enfrentar su propia oscuridad. Solo si aceptaba esa parte de sí misma. Con un suspiro profundo, Clara dejó caer el espejo roto. Al hacerlo, los fragmentos brillaron como pequeñas estrellas dispersas en la oscuridad, liberando una luz pura que iluminó toda la mansión. El reflejo de Clara y la sombra que la acompañaba se disolvieron, desintegrándose como niebla bajo el sol. La entidad, atrapada en sus propios recuerdos, no pudo sostenerse más y desapareció en una explosión de energía. Finalmente, el ciclo llegó a su fin. La mansión dejó de temblar. El aire se volvió liviano y claro, como si toda la oscuridad que había permanecido allí durante tanto tiempo fuera absorbida por la luz liberadora de Clara. Ella, aunque agotada, se quedó allí, inmóvil, observando el lugar que había sido su pesadilla durante tantos años. No era la misma persona que había llegado a esa mansión años atrás. Ya no había oscuridad acechando en su alma, porque la había enfrentado y aceptado. Con un último vistazo a las ruinas de la mansión, Clara salió por la puerta, dejando atrás un capítulo de su vida. No podía cambiar el pasado, pero había aprendido a vivir con él. Sabía que, aunque la oscuridad siempre existiría, ahora tenía el poder de decidir cuándo enfrentarse a ella. El pueblo, al igual que Clara, nunca olvidaría la historia de la mansión y el reflejo que había sido capaz de consumirlo todo. Pero mientras las generaciones avanzaban, el miedo se convertía en una leyenda, y Clara, la última guardiana, se desvaneció en la memoria colectiva. Había logrado lo imposible, no solo había derrotado a la oscuridad externa, sino que había abrazado la luz que surgió al enfrentar su propio terror. Con el paso de los años, la historia de Clara se transformó en una leyenda entre los habitantes del pueblo. Los niños crecían escuchando relatos sobre la mansión maldita, el espejo y la valiente mujer que había luchado contra las sombras. Nadie sabía si la historia era completamente cierta, pero la figura de Clara perduraba en las mentes de aquellos que se atrevieron a preguntarse qué había realmente ocurrido. Pero Clara, lejos de las historias y la fama, vivió sus últimos años en relativa paz. Se retiró a una pequeña cabaña alejada de los caminos conocidos, donde cultivaba su propio jardín y pasaba sus días en tranquilidad, buscando una forma de vivir en armonía con las sombras que una vez la persiguieron. Aunque había conseguido erradicar la entidad, Clara nunca dejó de sentir el peso de la oscuridad, como una cicatriz invisible que marcaba su alma. Una tarde, mientras paseaba por el bosque cercano a su hogar, Clara sintió una presencia. Era ligera, como una brisa, pero diferente. La oscuridad que una vez había sido su enemiga ya no se sentía como una amenaza inminente, sino como una corriente que corría bajo la superficie de todo lo que conocía. El bosque, que alguna vez había sido testigo de la lucha contra la entidad, parecía susurrar algo en su oído, una advertencia silente. Clara se detuvo en su camino y observó el suelo bajo sus pies. Unos extraños símbolos comenzaron a aparecer en la tierra, como si estuvieran siendo trazados por algo invisible. Era como si la oscuridad nunca se hubiera ido por completo, sino que simplemente había cambiado de forma, adaptándose y buscando nuevas maneras de infiltrarse en el mundo. El miedo no la alcanzó, sino una sensación de inevitabilidad. Sabía que, aunque había vencido una vez, la lucha nunca sería completamente ganada. Las fuerzas oscuras, las que se alimentan del miedo y la desesperación, siempre hallarían una grieta por la cual entrar. Regresó a su cabaña y pasó horas revisando sus libros y los recuerdos de los rituales que había realizado años atrás. Ella había aprendido mucho en su enfrentamiento, pero sentía que aún quedaban cosas por descubrir, secretos que aún no había comprendido por completo. Si la oscuridad podía regresar, entonces también lo haría su batalla. Y esta vez, Clara no enfrentaría la lucha sola. Por eso,
días después, comenzó a escribir. No solo sus memorias, sino un manual de advertencias y conocimientos, para cualquier persona que pudiera ser llamada a enfrentarse a las sombras en el futuro. Sabía que el mal nunca desaparecía por completo, solo se ocultaba, esperando. Un día, al dejar el pueblo y los bosques detrás para entregarse a esta nueva misión, Clara encontró un joven llamado Esteban. Al principio, él solo buscaba respuestas sobre los extraños sucesos que ocurrían en el pueblo, pero a medida que conversaron, Clara sintió una inquietante familiaridad en él. Esteban tenía una energía peculiar, una conexión inexplicable con lo desconocido. No era la primera vez que alguien se acercaba a ella buscando respuestas, pero algo en él despertó en Clara un sentimiento profundo de responsabilidad. Esteban estaba dispuesto a aprender todo lo que Clara pudiera enseñarle, y poco a poco, se convirtió en su aprendiz. Él comenzó a estudiar los mismos rituales, a comprender los secretos que Clara había guardado durante tantos años. Pero también había algo en él que le recordaba a su propio pasado, a la forma en que ella también había buscado conocimiento, algo que la impulsó a aceptar que, quizás, la lucha nunca terminaría y siempre habría alguien para tomar su lugar. Una noche, mientras entrenaban juntos en la cabaña, Clara miró a Esteban y vio una sombra que no podía ignorar. Sabía que la oscuridad nunca se iba completamente, que siempre regresaba de alguna forma, como una semilla latente. Y en su corazón, comprendió que su tiempo como guardiana estaba llegando a su fin. Esteban sería el siguiente. El ciclo continúa, susurró Clara, pero no podemos permitir que la oscuridad se apodere de nosotros. Debemos estar preparados. Esteban, mirando las viejas escrituras que Clara había dejado para él, asintió. Aceptaba el peso que la vida le había deparado, la responsabilidad que venía con ese conocimiento. Sabía que, algún día, las sombras lo encontrarían, y cuando lo hicieran, estaría listo para enfrentarlas, como Clara lo había hecho antes que él. El pueblo siguió adelante, creciendo y olvidando lentamente las viejas historias. Pero las sombras continuaban en los rincones olvidados del mundo, esperando pacientemente. Y mientras Clara miraba al horizonte, sabiendo que su tiempo como guardiana llegaba a su fin, pensó que quizás la verdadera misión nunca era destruir las sombras, sino aprender a convivir con ellas. Y mientras alguien estuviera dispuesto a luchar, la luz nunca desaparecería del todo.